Por este motivo, tenemos un portafolio de cientos de servicios gratuitos desarrollados especialmente para reactivar o fortalecer los diferentes negocios, independientemente de la etapa en la que se encuentren o su tamaño. Ofrecemos acompañamiento, asesorías, capacitación y eventos, contactos comerciales y financieros, información, mecanismos de solución de controversias y articulación institucional. En esta edición de la Feria Virtual para la Microempresa, queremos contarte acerca de algunos y ponerte a disposición el portafolio completo de servicios que encuentras en www.ccb.org.co. Crear confianza, reactivación y acceso es una de las iniciativas con las que buscamos apoyar la reactivación económica de las microempresas y pymes de Bogotá y región con dos componentes. Primero, portafolio de servicios de formación, asesoría, contacto financiero, acompañamiento y seguimiento. Segundo, acercamiento a las empresas a una línea especial de crédito con condiciones preferenciales construida por la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del programa de garantías Unidos por Colombia y una línea de redescuento con Bancoldex. Conoce más en ccb.org.co/crear. Negocia, que en marzo cumplió un año. Es el espacio virtual gratuito de relacionamiento y agendamiento de citas de negocios, de fácil acceso, que conecta oferta y demanda de bienes y servicios de empresas de todos los sectores a nivel local, nacional e internacional, garantizando la construcción de redes empresariales, generación de ventas y posicionamiento de marca. Bazar Vogue, la vitrina digital con lo mejor del talento local en las que más de 1.700 emprendedores y emprendedoras venden sus productos. Hoy contamos con 17 categorías y cerca de 25.000 opciones. Ya seas emprendedor o emprendedora o quienes quieran comprar, entra a www.bazarvogue.com. Escuchamos a los empresarios y nos adaptamos a sus necesidades. Por esto, hemos desarrollado 7 programas bandera con los que apuntamos a aumentar las ventas de micro y pequeñas empresas de los sectores más golpeados por la pandemia en Bogotá y la región a través de su digitalización. A veces no encuentras alguno de los programas en la página o prefieres llamar. Para eso creamos la línea Juntos, para ayudarte a resolver dudas y reactivar tu empresa de manera eficiente y de acuerdo con tus necesidades. Acá encuentras 7 opciones que van desde financiación, apoyo en transformación digital, estrategia o nuevos productos. Fábricas de Productividad, una iniciativa que tiene el propósito de ayudar a que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufactura, agroindustria y servicios mejoren sus indicadores de rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. Las empresas son atendidas por consultores empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá. El trabajo al interior de las empresas se realiza a través de los extensionistas, expertos en productividad. Entra a nuestra página y conoce todas las opciones que tenemos. Cámara de Comercio de Bogotá. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Carol Morales, consultor de la Cámara de Comercio de Bogotá, y hoy les queremos dar la bienvenida a nuestros participantes y agradecimiento a nuestra panelista Erly Yasmin Quintero y a sus colaboradores en el tema que nos van a presentar hoy, los riesgos financieros de la microempresa. Importante que estemos atentos, tomemos nota y podamos adoptar los tips, lo que ellos nos traen para el día de hoy. Sus inquietudes y preguntas las podemos colocar en el chat y allí vamos a estar pendientes de resolverlas al final de la charla o como Erly disponga. Estamos a su entera disposición y pues con todas las ganas de aprender. Muchas gracias, Erly. Bueno, muchísimas gracias por esa bienvenida. Un saludo para todas las personas, todos los emprendedores y microempresarios que a esta hora se nos están uniendo a la Feria Virtual para la Microempresa, en este evento que ha sido organizado para ustedes, los riesgos financieros de la misma.
Esperamos que durante este espacio ustedes puedan también conocer un poco, y creo que durante este último año, desde luego, por la situación de pandemia y todo lo que nos ha dejado, inclusive los paros y la inactivación de las diferentes ciudades del país, no solo Bogotá, encontramos allí que efectivamente hay algo que no está bien, hay algo que está pasando. En el día de hoy, sin pretender, desde luego, darle la fórmula mágica, sí es importante que el microempresario, que el emprendedor empiece a tomar conciencia un poco sobre el tema de los riesgos. Entonces, veamos a continuación. Para iniciar, entonces les tengo aquí em, una, una frase de alguien célebre, muy importante, exitoso también en sus temas empresariales, como es el fundador de Facebook, donde inclusive él, con el éxito que ha tenido, con una propuesta de tendencia que hoy día creo que la gran mayoría de las personas en el mundo tienen una cuenta en Facebook. Es una de las redes muy importantes y de mayor cobertura a nivel mundial. Y él hace esta reflexión. El mayor riesgo que puedes tomar es no tomar ningún riesgo. En un mundo que está cambiando tan rápidamente, la única estrategia que garantiza el fracaso es no tomar riesgos. Entonces, esto no quiere decir, a veces cuando tomamos en este contexto el tema riesgo, es que consideramos que algo malo nos puede estar ocurriendo, pero en realidad debemos estar muy expectantes y ya vamos a ver que lo vamos a colocar a nuestro favor para aprender a administrar esos riesgos. Entonces, aquí queda esta frase de alguien, de un referente que tenemos y que en muchas de las conferencias y espacios que ha tenido también la Cámara lo ha comentado. Bueno, entonces ahora sí, adentrándonos en la materia de los riesgos financieros, este término seguramente se ha escuchado más en entidades financieras, de pronto en empresas de tamaño grande, empresas que cotizan en bolsa, y de repente pensamos que este asunto no corresponde a unidades tan pequeñas, tan poco estructuradas como es la microempresa. Esa es como el mito que se tiene con relación a este asunto. Sin embargo, les cuento que la gestión de riesgo se hace necesaria, se hace imprescindible para evitar esas amenazas. Hoy por hoy, afortunadamente tenemos que hablar en positivo, llegó el coronavirus, llegó esta pandemia y eso hizo de pronto salirnos un poco de esa zona de confort en la que estábamos o lo que no ocurría nada extraordinario, sino que simplemente estaba allí y el negocio o la micro estaba funcionando. Y eso quiere decir para buscar solución de manera más eficiente y eficaz. Entonces, debemos mirar el riesgo de esa manera, que está y quedó inherente y apropiado en cada una de las actividades económicas y que este no es un tema de entidades financieras, de empresas grandes. Por el contrario, por ser estructuras pequeñas, vamos a encontrar allí las desventajas, pero también las dificultades y el por qué este tema de los riesgos financieros deben ser agenda de primera vista para el microempresario que está iniciando su actividad económica y que quiere ser grande y que quiere tener un fortalecimiento y una estructura bastante amplia. Dentro de esa ruta en la gestión de riesgos les traigo esta propuesta. Primero vamos a revisar muy de manera general unos conceptos integrales de la gestión del riesgo. Debemos conocer un poco este tema allí para poder entender cómo se gestiona el riesgo y de qué se trata este asunto. En segundo momento, vamos a mirar allí los tipos de riesgos financieros propios de la microempresa, que seguramente algunos de ustedes ya han ido identificando. En tercer lugar, la gestión de riesgo como tal, algunos componentes de la administración de ese riesgo y finalmente cerramos con una reflexión.
Este tema nos da como para un diplomado, una especialización, pero digamos que aquí la esencia de este tipo de conferencias es precisamente que ustedes se vayan con algunos tips, algunas recomendaciones, algunas buenas prácticas y desde luego inicien esa exploración tan fundamental en la estructura, porque hoy por hoy pues necesitamos tener microempresarios competitivos. Entonces voy a empezar por la importancia que tiene la gestión del riesgo que ya les estaba comentando allí. Y es porque debemos buscar la generación de valor. Esto se ha escuchado muchísimo en empresas de mediano tamaño, pero hoy por hoy la diferenciación que podemos tener nosotros es en la generación de valor. Y eso solamente se hace con una estructura adecuada. ¿Qué sucede en el emprendedor y en el microempresario? Que normalmente, por lo general, empieza solo y se acostumbra a quedarse solo y entonces ya viene la disculpa de que es que la situación económica, es que no estamos vendiendo, y recae sobre él una serie de responsabilidades que tiene que mitigarlas, que tiene que administrarlas, pero no construye una estructura. Recuerden que la estructura no necesariamente tiene que ser de manera directa, sino que hay ciertas actividades, hay ciertos procesos que dentro de la microempresa se pueden tercerizar y de esa manera bajar el impacto y el costo que esto implicaría si hiciera una relación directa de personal, por ejemplo. Entonces, allí es muy importante que esa estructura se interrelacione de manera integral. ¿Eso qué quiere decir? Que no hayan ruedas y que a pesar de que no tenemos la estructura ni la pesadez de una mediana empresa, sí estamos generando y sí estamos interactuando de manera integral. Entonces, esto es algo muy importante y aquí es donde se empieza a generar un poco el fortalecimiento, ese pensamiento estratégico y organizacional que debe tener el microempresario. No por ser microempresarios vamos a tener mentes pequeñas en lo que corresponda a la estructura organizacional. Esa es una primera clave. Lo segundo es que se tengan unos objetivos y unas estrategias definidas. Y pues algunos lo hablamos de la planeación estratégica, otros lo hablamos sobre el plan a seguir, pero definitivamente si no tenemos esa ruta, por eso fue que les quise presentar en primera instancia esa ruta, pues difícilmente vamos a tener ese punto seguido a dónde avanzar. Entonces allí debemos establecer y el objetivo, recuerden, siempre se define en infinitivo porque invita a la acción. Yo puedo dejar unas estrategias muy bien establecidas en mi plan estratégico, mi plan de mercadeo, mi plan de ventas, pero si no genero planes de acción que me lleven a mostrar los resultados o a no mostrarlos también, ¿cierto? Porque pueden ocurrir que me vaya muy bien o no me vaya bien, entonces no voy a poder medir esa situación. Entonces aquí es donde debo buscar el balance adecuado frente a las metas, a la rentabilidad y efectivamente se van a dar riesgos. El riesgo es derivado precisamente de esa actividad económica, cualquiera que ésta sea, manufactura, comercio, servicios, si estoy ya iniciando en ambiente digital, también hay riesgos. Y pues también esa estructura va a fluir a través de los distintos niveles que en apariencia al inicio nosotros no tenemos allí claramente una estructura organizacional como lo tiene una mediana empresa. Pero sí tenemos unos roles y unas responsabilidades que desde el primer momento debemos establecerlos para irlos enfocando en la gestión de riesgo. Entonces la persona que me despacha, me envía el domicilio, la persona que me hace la labor comercial, la persona que está en el front prestando el servicio o preparando el producto, fabricando determinado elemento, preparando la materia prima. Allí hay un rol y hay una responsabilidad y estos deben irse enfocando basados en el tema de la gestión del riesgo. Ahí vamos identificando varios elementos. Y esto no es que nos vaya a disminuir o nos vaya a eliminar que no fracasemos, pero nos disminuye las posibilidades de fracaso
¿En qué? En la toma de decisiones, porque una de las cosas que más afecta al microempresario es que no cuenta o no utiliza la información, y aquí lo hablo, sustentada en datos para tomar decisiones. Esa es una oportunidad que pequeña, mediana y gran empresa tiene, pero en el microempresario se hace evidente por esa informalidad y porque realmente no le damos la importancia al manejo de la información. Entonces, este es un elemento clave en la gestión del riesgo. ¿Y qué es el riesgo, no? Entonces, normalmente cuando nos hablan del riesgo, yo creo que se nos pasa por la imagen una tormenta, una situación difícil, algo malo, algo peligroso que va a ocurrir, pero vamos a darle también una conceptualización a favor de esa gestión que se desarrolla en el emprendedor y en la microempresa. Entonces, ¿es la posibilidad? Sí, claro, es la posibilidad. No quiere decir necesariamente que vaya a ocurrir de perder a algo o a alguien o de tener un resultado que no estamos deseando. O sea que el riesgo también de alguna manera puede salírsenos de control, pero si sabemos que va a ocurrir, podemos estimar qué tanto efecto o qué tanto impacto puede tener en nuestra microempresa. Y pues acá también otro concepto es la posibilidad de que algo desagradable acontezca, ¿no? Se asocia generalmente con una decisión que conlleva a una exposición o a un tipo de peligro. Entonces, eso llevado a nuestro concepto microempresarial, pues todo el tiempo la microempresa tiene riesgos, ¿sí? Algo malo nos va a pasar, pero si estamos pensando en que no nos va a ocurrir algo malo, pues apague y vámonos. Entonces, aquí lo que vamos es a tomar ese concepto a favor para aprender a administrar y a gestionar nuestra microempresa. Y fíjense acá que cada vez, el día que decidimos, por ejemplo, dedicarnos a ser independientes, que es el primer paso para el tema de la creación de la microempresa o del emprendimiento, el día que decidimos ya no vamos a tener jefes, voy a emprender, voy a hacer una actividad, voy a hacer lo que me gusta, voy a administrar mi tiempo, decimos, ¿cierto? Cada vez que tomamos una decisión, y evaluamos ese costo-beneficio. ¿Qué pasa si no? Allí estamos evaluando riesgos. O sea, el tema no es desconocido para nosotros. El tema siempre ha estado entre nosotros en el evento de que tomamos decisiones. Entonces, cada vez que ustedes tomen una decisión, cualquiera que ésta sea, siempre ustedes deben tener esas variables del costo versus el beneficio. Me voy a transformar digitalmente, voy a iniciar a tener una página web con, con una opción de un botón de pagos, voy a iniciar, voy a cerrar el local físico, todo esto, aunque aparentemente puede ser una reducción y por eso es que tomo la decisión de bajar costos, tiene también unos beneficios y tiene también unas consecuencias y también tiene integrado unos riesgos, pero por ello debemos identificarlos y de esa manera nos puede disminuir, recuerden, las posibilidades de fracaso, ¿sí? Entonces aquí el riesgo siempre, y sobre todo el microempresario ha sido intuitivo, ha sido también de acuerdo a su experiencia, ha venido tomando la decisión. Entonces, yo tengo un presentimiento, ¿cierto? Decimos, tengo un presentimiento de que me va a ir bien o que me va a ir mal también. Y entonces, con base en eso, algunos de pronto hemos tomado decisiones en el tema. Por ejemplo, el año pasado quizás por esta época estábamos todos supremamente asustados porque al principio pensábamos que esto iba a durar 3, 6 meses, cuando ya hablaban de que diciembre, que 2 años, pues quién no se afectó psicológica, emocionalmente. Entonces, en este sentido, también debemos aprender a administrar esos tiempos en los que tomamos las decisiones y cómo nos afectan, porque cuando el microempresario no se encuentra emocionalmente motivado, se siente
con demasiada incertidumbre, de esa manera también está tomando las decisiones. De allí que debe empezar a armar equipo de trabajo y que debe, ojalá en lo posible, buscar que sea interdisciplinario, porque un solo enfoque, un solo punto de vista en esas estructuras pequeñas, que aunque pequeñas las vemos a veces sencillas, se vuelven complejas. Entonces, es muy importante allí cómo estamos tomar conciencia en primera instancia, estamos tomando las decisiones, cualquiera que ésta sea, quizás de pronto ya decimos, vamos a contratar una persona ya con relación laboral, porque ya la necesito de tiempo completo, pero aún no le he definido qué la voy a poner a hacer todo el día. Entonces, todo eso hay que mirar primero el costo versus el beneficio para poder revisar si allí vamos a tener los mejores resultados. Y venimos a este punto porque pues estamos hablando de riesgos, porque aquí, o sea, ustedes han escuchado de los riesgos laborales, de los riesgos psicosociales, de los riesgos biológicos, pero aquí hoy nos atañe el tema de los riesgos financieros. Y esta diapositiva me gusta bastante porque me habla de ese equilibrio financiero y esa lucha permanente entre mantener la liquidez y mantener la rentabilidad de mi unidad económica. A veces eso es muy complicado, entonces nos proyectamos unas ventas en ese plan de ventas inmensas, grandes, porque pues bueno, ya el año pasado pasemos la página, pero entonces también ese sostenimiento que ha sido complicado y ahí la imagen del coronavirus que desploma cualquier presupuesto, cualquier situación. Entonces, si antes era complicado, ¿cierto? Si antes era difícil porque pues puedo tener utilidades, puedo tener excedentes del ejercicio, pero si no hay un manejo adecuado del flujo de caja, no es más ese tema de liquidez, un tema técnico, pero del flujo de caja, si desconozco, si no tengo buenas prácticas en desarrollar ese flujo de caja, pues desde luego voy a estar un poco a ciegas porque recuerden que la información de los estados financieros me la dan un poco ya más sobre los hechos cumplidos y ya como decimos son hechos cumplidos que no los voy a poder cambiar. ¿Qué puedo cambiar hacia futuro? ¿Qué puedo cambiar hacia un plan financiero, hacia organizar esas proyecciones que de alguna manera tengo que ser prudente, aterrizado y siempre optimista frente a las situaciones que se puedan allí dar? En términos de los tipos de riesgos financieros, aquí les traje los más importantes y tiene que ver, esto debe ser de gestión en lo posible diaria del microempresario, diaria. Entonces eso va a requerir que para nosotros, aparte de ser el mensajero, aparte de estar pendiente de las redes sociales, ¿cierto? Aparte de estar pendiente de la cobranza, de generar y diseñar nuevos productos y servicios, pues hay algo fundamental. Ahí es donde tengo que también evaluar cómo me acompaño en este tipo de procesos que son fundamentales en la gestión del riesgo. Entonces, el primero que les coloqué aquí, para mí, uno de los más, todos son importantes, pero uno de los más relevantes es el riesgo de liquidez, que tiene que ver directamente con la administración de los recursos, ¿sí? Que tiene que ver directa, ¿por qué? Porque la fragilidad nuestra no nos permite de pronto financiar a aquellos clientes que nos piden 120, 180 días, si no ingresa dinero, pues es como si no nos ingresara oxígeno al cerebro, al corazón. ¿Y qué pasa? Se va a debilitar y puede fallecer fácilmente a sus estructuras. Está el riesgo de crédito, algunos también por querernos ganar los negocios, entonces digo sí a todo, damos crédito a 60 días, pero no tenemos esa capacidad, no hemos evaluado hasta dónde, no conocemos el cliente. Fíjese que uno de los ejercicios que hace maravillosamente el sector financiero es conocer su cliente, ha construido una data importante en perfiles, pero nosotros como microempresarios, cuando ese mercado objetivo al que queremos abordar, y que ya tenemos muy bien estructurado nuestro modelo de negocio, allí también tenemos que empezar a perfilar qué características va a tener ese cliente. Riesgos de mercado. Entonces esto suena como si nosotros estuviéramos cotizando en bolsa. No, el mercado ha cambiado muchísimo, las tendencias de consumo otro tanto.
Quizás a algunos les está yendo mejor fuera de Bogotá, otros encontramos oportunidad en la misma ciudad. Entonces, allí tenemos que también revisar esas oportunidades, esas situaciones de mercado y no encerrarnos ni quedarnos con ese modelo de negocio que inicialmente construimos de pronto para presentarnos algún proyecto y ya olvidamos. Recuerden que esto es dinámico y debe estarse revisando por lo menos cada 6 meses, por lo menos. Y está también el riesgo operativo. Claro, pues si una persona concentra la totalidad de las funciones, de los roles, de las responsabilidades que hay allí, pues de luego que eso va a tener un costo y de pronto a veces decimos, no, es que yo lo hago todo porque no tengo cómo cubrir ciertos compromisos con terceros y entonces me lleno de una cantidad de tareas operativas que no me están generando valor y que estoy perdiendo dinámica y ritmo en mi microempresa. Entonces, todo esto pues traducido que tiene un efecto financiero, que tiene un efecto en el flujo de caja y que es importante que permanente. Yo acá les dejo que una gestión diaria, pero yo diría es permanentemente tenemos que estar revisando esa gestión. O sea, arranquemos y están en su orden por ese riesgo de liquidez, por ese riesgo de la gestión de mi flujo de caja. Hoy en día existen muchas herramientas y aplicaciones para no tener, si es que de pronto desconocemos, no tenemos formación financiera, podemos encontrar algunas ayudas y en eso también consiste la transformación digital. Si no tengo quizás para el software, no estoy obligado todavía a llevar contabilidad porque soy pequeño, todavía no cumplo con los topes necesarios, puedo hacerme también a unas aplicaciones que en la gran mayoría hoy encontramos que son gratuitas y que podemos tener esa experiencia para ir avanzando en esos ejercicios. Y entonces aquí preguntaríamos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, mayores, ¿cierto? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar con esta labor? Y encontramos aquí que la manera de gestionar el riesgo es empezar a mirar esos procesos internos, sobre todo, y pues obviamente este tema de los riesgos es supremamente amplio, pero yo les voy a decir sobre los procesos financieros internos de la microempresa. ¿Sí? ¿Cómo están mis procesos financieros? ¿Cómo se encuentran allí? Ahora pues con este tema de todo lo que nos ha dejado este último año 2021 histórico para escribirlo, ¿cierto? Y acá yo les dejo, como pues estamos hablando de riesgos financieros y ustedes saben que en los temas financieros se trabaja mucho con indicadores, con índices, les dejo uno muy sencillo para poder evaluar, porque muchos seguramente tuvimos que endeudarnos, pedir alivios, eso va generando allí una situación muy complicada en el manejo financiero y apretada, ¿cierto? Que ya pues decimos, no, pues es que, ¿y ahora qué hacemos, cierto? Entonces, aquí les dejo un indicador para empezar a medir y evaluar que sea el punto de partida y es la deuda a mediano y largo plazo dividido entre el ahorro bruto, o sea, entre mi inversión por 100. Entonces aquí cuando hablamos de la deuda tiene que ver con no solamente con lo que le debo a la entidad financiera, sino con todos los compromisos, proveedores, acreedores, hasta los mismos socios si han invertido o han prestado algún recurso para sostener a la microempresa. Y cuando hablamos de mediano y largo plazo, financieramente hablamos de un año, cuando es largo plazo, más de un año, es largo plazo y mediano plazo, menos de un año. Entonces ahí también, a veces, aunque vemos que son 12 meses, nos hemos también dado cuenta cómo rápidamente pasa un año, ¿sí? Pero financieramente, esta es la situación. ¿Por qué? Porque mi ahorro, pues puede que de pronto algunos pudimos aguantar porque teníamos unos ahorros, pero recuerden que si eso no se incrementa, no genero estrategias, pues el denominador se me vuelve cero. ¿Y qué pasa cuando está en cero? La operación no existe, ya no se puede calcular. Entonces, les dejo este indicador para iniciar a evaluar esa evaluación de esos procesos financieros internos de la microempresa. Ah, que no tengo procesos. Empecemos por los financieros. Todos son importantes y de repente nos han exigido a la micro el sistema de seguridad y salud en el trabajo, nos han exigido también
el tema de la facturación electrónica para los que estamos formalizados, y eso forma parte, de alguna manera, todo incide sobre el tema financiero, pero empecemos a organizar nuestra casa a través de esos procesos internos que seguramente no desconocemos cómo se encuentran en este instante. ¿Cómo empezamos a gestionar entonces el riesgo? ¿Cómo lo empezaríamos a gestionar? Entonces, debemos empezar a crear una estructura, yo bien se los decía, debemos empezar a crear una estructura y cultura organizacional, ¿sí? Porque a pesar de que me vea como único socio, socio fundador, debo empezar a identificar cuáles son los riesgos que me atañen a mi actividad económica. No es lo mismo una microempresa de manufactura, de alimentos, a una de servicios o a una comercial. Por el misma actividad económica que se esté desarrollando, la identificación de esos riesgos son diferentes. Sí, normalmente si son microempresas tienen los mismos comportamientos, unas características que hablamos que son las mismas variables homogéneas, por así decirlo, estadísticamente, pero el hecho de que esté desarrollando una actividad económica, allí hay riesgos diferentes a pesar de que sea microempresa. Lo segundo es una asignación de los procesos. Nosotros normalmente cuando iniciamos todo lo tenemos en la cabecita, no documentamos, no soltamos, porque pues obviamente no tengo con quién apoyarme, pero es importante hacer ese ejercicio. ¿Por dónde? Empecemos por los procesos financieros. Centralización de los datos. Esto implica también contar con un software, contar con una ayuda que me permita, no que el contador me lleve la contabilidad y de pronto pues de repente no tengo acceso a esa base de datos, porque recuerden que hoy en día el tratamiento de los datos, que si bien es cierto es otro riesgo y que no estamos hoy mencionándolo directamente, sí el manejo de la información, el manejo de esa data es propiedad y debe ser administrado por el microempresario. Entonces, en lo posible, hoy en día hay varias alternativas. A través de la Escuela de Transformación Digital de la Cámara de Comercio se han creado algunas alianzas. Ustedes pueden también, como lo invitaba en el video, a entrar a la página de la Cámara de Comercio y allí encontrar algunas alternativas que me puedan solventar de acuerdo a mi capacidad económica y a la necesidad. No necesitamos un SAP, un software que manejan las multinacionales. Necesitamos un software, ojalá a la medida, al tamaño de nuestra actividad y de la estructura que estamos desarrollando. Por último, entonces, la distribución de esas responsabilidades, no hacer lo contrario, distribuyo responsabilidades y luego creo los procesos, porque si no, se nos va a generar un descalce y es lo que a veces ocurre, que contratamos personal, que tenemos gente por nómina y entonces no la ocupamos todo el día, generamos unos sobrecostos en la operación. Allí por eso, y el mensaje gestionando el riesgo en la microempresa, es empezar a crear la estructura y el tema organizacional. Entonces, de esa manera, el microempresario puede empezar a organizarse. Esta es ya la gestión de riesgo como tal, de crear valor para la microempresa, ¿sí? Y allí entonces vamos a encontrar el socio o socios, o ya algunos han evolucionado a tener una junta directiva. Sería lo ideal. A ver, en ocasiones también tenemos unos comités consultivos, unos comités de gerencia. ¿Esto para qué nos ayuda? Yo les decía, el tema de opiniones y de enfoques diferentes de ese equipo de trabajo permite que también esa gestión de riesgos se nutra de varias opiniones para construir ese mapa, esa ruta y identificar más fácil los riesgos. Entonces, estas van a ser siempre como las etapas fuertes en la gestión del riesgo. Yo primero tengo que identificar, porque de pronto puedo sobredimensionar y pasa como a veces no voy a contratar una persona experta en calidad, ¿cierto? Una persona, pero resulta que yo ni siquiera, o sea, ni siquiera tengo identificado qué quiero hacer, para dónde quiero crecer, y sobredimensiono y contrato una persona que me va a cobrar 5 millones mensuales y mis ventas apenas son de 3 millones o de 4 millones iniciando.
cuantificarlos, ¿no? Debo darle foco a lo que más impacto y en la cuantificación es esa posibilidad o esa probabilidad y el impacto que tiene en lo financiero para poder calificar ese riesgo. Algunos los podré aceptar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos toca aceptarlo, convivir con la situación de la ciudad, por ejemplo, pero hay algunos que definitivamente no los podemos aceptar. Por ejemplo, a nosotros nos pueden surtir algunas propuestas poco decorosas, pero ante la situación quizás terminamos aceptando. Entonces debemos también conocer quiénes son nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestro equipo de trabajo, ¿cierto? Hay algunas cosas como en el tema del lavado de activos, lo voy a decir claramente, que aunque es un riesgo independiente al financiero, tiene una incidencia sobre lo financiero. ¿Mm? No hacer, por ejemplo, ya cuando estamos debidamente formalizados, cumplir con algunas regulaciones, pues eso nos puede implicar una sanción y no sabíamos que de pronto teníamos sin presentar declaraciones, impuestos, nunca nos acercamos a la Dirección de Impuestos Nacionales a hacer algún acuerdo de pago, porque tampoco es imposible lograrlo con ellos, con la Secretaría de Hacienda. Entonces, a veces como que sabemos que está ahí el problema, pero como que nos hacemos los de la vista gorda y de pronto terminamos aceptándolos, pero posteriormente pueden estarnos generando algún tipo de sanción. Lo mismo, soy consciente que tengo que hacer facturación electrónica y a estas alturas todavía no lo tengo o ya estoy cumpliendo los topes como persona natural y de pronto esa desconocimiento, yo creo que al final nosotros los microempresarios tenemos una conciencia social de pagar los impuestos que son, de cumplir y de tener nuestras empresas en orden, pero a veces ese desconocimiento hace que se derive un mayor riesgo. Y obviamente que aquí, pues lógicamente, el tema es económico. Ya para nuestra recta final y dejar allí un espacio, si así lo consideran, no es que esté ya terminando la conferencia, algunas claves en la gestión del riesgo financiero para que las tengan en cuenta. Entonces, fíjense que aquí uno de los autores, y ustedes lo han escuchado y lo hemos escuchado ayer cuando se abría la feria, ¿cierto? Un representante de marketing de Coca-Cola mostró un video muy bonito. Yo creo que, no sé si tuvieron la oportunidad, igual aquí quedan todas las grabaciones de esta edición de la feria, sobre las hormiguitas, ¿no? Cómo trabajan juiciosas, ordenadas y disciplinadamente y no tienen unas grandes estructuras, pero al unirse son fuertes, digamos que ese era el mensaje. Y entonces aquí también voy a llevar esa ventaja que tenemos de ser pequeños, y es que la empresa pequeña tiene una ventaja de adaptación, ¿sí? Y puede cambiar más rápidamente, que es lo que hoy en día le cuesta también a algunas empresas de mayor tamaño. Entonces puede cambiar rápidamente. Algunos, por ejemplo, recuerdan pues en el tema del sector de confección, pues tuvieron que despedir, algunos no despidieron o trataron de sostener su planta de personal. ¿Y qué se pusieron a hacer? Pañuelos y tapabocas, ¿no? En este caso tapabocas, ¿no? No era, pues, no, todavía no estábamos llorando tal situación. Entonces, fíjese que esa adaptación, ese cambio de estructura productiva, esa oportunidad que podemos encontrar en el mercado, pues suele ser un poco más complicado en una empresa grande. Entonces, partiendo de esto, partiendo de esa ventaja de adaptación, tenemos mucho, mucho que ganar allí. Lo más importante en ese cambio de que ya hoy no quiero ser de servicio, sino que voy a armar el paquete completo, es poder hacer una evaluación de costo-beneficio en la administración del riesgo. O sea, todo puede ser posible. Y entonces aquí encontrémonos, pues que tenemos que hacer esa radiografía. Aquí la idea tampoco es decirnos, uy, esto es una maravilla. Tenemos que tomar conciencia de nuestras debilidades. Y aquí les traigo unas situaciones. Encontramos, desde luego, una dificultad inmensa en el costo y en el plazo que necesitamos para financiar, ¿sí? Sobre todo con las entidades financieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente eh, el sector financiero todavía no es consciente, ya están saliendo otras alternativas
que nosotros no podemos esperarnos a 3 o 4 años para tener un historial crediticio y tener una estructura, porque igual estamos necesitando capital de trabajo. Y por eso es que en ocasiones, al no tener esos productos financieros a la medida de un microempresario, recurrimos a la banca no formal o al préstamo no formal, como es el gota a gota, el agiotista, y entonces pues con ese desconocimiento y falta de educación financiera que a veces podemos tener allí en nuestro ADN, ¿cierto? Se nos complica un poco más la cosa. Entonces, aquí, bien lo decíamos, se están mirando opciones con el programa Juntos, con el programa Crear de la Cámara de Comercio, para mirar alternativas de tasas más blandas y también empezar a explorar aquí el mundo financiero, las oportunidades que tenemos allí para buscar recursos un poco más económicos. También tenemos en segundo plano una mayor rigidez de encontrar mano de obra especializada, ¿sí? Entonces nos toca como el sobrino, a veces nos llevamos al sobrino, al familiar, al amigo, ¿cierto? Entonces, eso hace en ocasiones que entonces no pueda acceder porque la mano de obra especializada pues cuesta, ¿cierto? Y pues acá también hay unos requisitos contractuales. Fíjense que pues estamos ahorita en este proceso de la formalización, de darle la oportunidad a los jóvenes y es posible que allí, tanto para ellos como para las microempresas, se abra una enorme oportunidad al poderlos contratar directamente y tener inicialmente un apoyo para poder equilibrar esos costos laborales que se generan con los empleos, porque la mano de obra del joven que sale recién egresado, pues requiere una oportunidad, pero también tiene algo interesante que es, tiene una actualización, tiene una información de valor para la microempresa. En tercer plano, entonces tenemos que, pues acá, poca dedicación a la investigación, porque es que a duras penas se alcanza a abrir o cerrar la facturación, atender el cliente, pues menos vamos a tener tiempo para estar innovando en procesos y en productos. Entonces, eso a veces es la esencia y es la generación de valor, pero por estar dedicados a eventos, a operaciones que no me están generando y querer decir, estamos ocupados, no tenemos el espacio para generar esa investigación y ser innovadores. Cuando menos fue que nuestra competencia se nos llevó los clientes, resultó con otras opciones y nos dedicamos como al día a día. Entonces acá también la invitación de la gestión del riesgo en la microempresa es ser un poco más prospectivos, mirar hacia adelante, no quedarnos en el día a día y poco a poco, en la medida que tengamos estructura, eso es posible. Y otro punto que importante, que es que por su tamaño, pues no tenemos una diversificación de clientes, ¿sí? Dependemos de 3, de 4 clientes y obviamente pues la cartera, el flujo de fondos es bastante reducido. Otro de los aspectos que allí también se encuentran es falta de estrategia y planeación. Nos quedamos en el hacer, nos quedamos en el día a día, ¿sí? Y eso hace que nosotros no veamos de pronto una oportunidad de internacionalización, de mirar otras cosas que no sea mi mercado local, que pueda expandirme a nivel nacional, ¿sí? Entonces, miremos allí cómo también en la medida que tengamos estructura, pues claro que nos va a quedar espacio para la planeación, eso hace un gerente, eso hace el dueño de empresa, ¿no? Entonces, pues acá hablábamos de la dificultad, ¿cierto? Que no, nosotros en la medida que conozcamos nuestro mercado financiero, nuestro ecosistema financiero, pues podríamos estar mirando y evaluando opciones para poder acceder a tecnología, para acceder a capital de trabajo. Y recuerden, estamos en la era del conocimiento, en la era en donde es un intangible y quienes estemos más aproximados a desarrollar ese conocimiento, seguramente vamos a tener allí valores agregados. Y esta última que me toca decirla y es la informalidad en la que manejamos nuestra información contable y operativa, es decir, nuestra gestión administrativa, porque la dejamos a un lado, la dejamos intuitiva, la dejamos cuando quede tiempo y no le prestamos la debida atención. Entonces, no, es que son 5 registros, es que no hubo operación,
y entonces vamos acumulando una serie de información que cuando menos pensamos, el enano se nos creció y se nos complicó el problema. A veces nos requiere alguna entidad del Estado, caso bienestar familiar, SENA, por los parafiscales, y como no tenemos la claridad ni el conocimiento y no tenemos organizado pues una información, atender un requerimiento de estos en ocasiones pues puede estarnos demorando allí una respuesta para defendernos, para contrarrestar pues ese requerimiento, porque muchas veces también estas entidades pues manejan sus propios procesos no tan ordenados, ¿sí? En algunos casos. Entonces, para reducir ese impacto negativo que aparentemente nos dan todos estos elementos, recuerden que estoy diciendo reducción del impacto y minimización de los daños, entonces pues debo tener y contar con un control de la rentabilidad de esas inversiones, de también de los, más adelante lo tengo ahí, de las obligaciones financieras, porque por ejemplo algunos pueden tener la fortuna de que en este momento tienen un exceso de liquidez, entonces también pues ustedes saben que a raíz de estos fenómenos exógenos que se dieron con pandemia, pues es poco y nada lo que está haciendo un reconocimiento en una entidad financiera en inversión. Entonces también tengo que explorar ese mundo de las inversiones donde puedo por ahora no perder valor, no perder rentabilidad. Diversificar, y esto también opera para los productos, opera para mis proveedores, opera para mis servicios en cuanto a diversificar y no concentrar. Eso es algo fundamental. Así como tenemos la posibilidad de ser cambiantes por nuestra estructura pequeña, también tenemos el reto de aprender a diversificar, porque aquí cuando hablamos concentrar todo en una carta es como cuando hablamos coloquialmente no colocar todos los huevos en la misma canasta. Y eso tiene que revisarse con las posiciones activas de mi cartera de los clientes, con los pasivos de mis obligaciones financieras y mis proveedores, y también con los servicios o productos que tengo en el mercado. Anticiparse, entonces la gestión del riesgo me va a ayudar no a que desaparezca, no a perder, pero me anticipo. ¿Qué pasa cuando me anticipo? Y bueno, como que va a llover, ¿cierto? Pues me he visto un poco más adecuado al clima, llevo mi paraguas o de pronto tomo la decisión de no salir si no es urgente, ¿sí? Proteger los activos mediante seguros. Entonces, fíjense que con este tema voy a hablar del clima externo y del clima social, con todo este tema derivado de la inseguridad, del impacto social que ha tenido todas estas marchas y que algunos negocios han sido afectados. Nosotros en Colombia estamos avanzando en cultura de seguros y nosotros también podemos hacernos a un microseguro, o sea, a un seguro acorde con el tamaño y la actividad de nuestra empresa para que no quedemos desprotegidos. A veces eso lo desconocemos y creemos que son muy altos esos costos y evitamos utilizar una póliza. Cuando ocurre el siniestro es que decimos qué lástima no haberlo tenido, ¿cierto? Entonces allí también podemos hacer una protección importante, obviamente asignar un presupuesto que, como les digo, está diseñado ya en los portafolios de varias entidades el tema del microseguro. Y el control de los costos en las obligaciones financieras. De repente puedo estar haciendo una recomposición de ese costo financiero, puedo estar liberando esos flujos futuros de esas obligaciones y de pronto liberar capital de trabajo para ponerlo en pro de la actividad económica, ¿sí? Y pues ya obviamente son menos variables allí afectadas en el flujo de caja. Finalmente, entonces, ¿qué es de qué hablamos cuando definimos qué es la administración de riesgos? Entonces, la administración de riesgos es más que identificar y hacer una selección de esos riesgos. Recuerden, no por estar inclusive desarrollando la misma actividad económica, teniendo el mismo tamaño, puedo llegar a tener diferentes tipologías de riesgos. Segundo, seleccionar, ¿cierto? En la implementación de los métodos de administración de riesgos, ¿qué método voy a utilizar? Aquí seguramente voy a necesitar de una persona que me apoye
aquí no estamos hablando de montar unos software sofisticados porque estamos precisamente iniciando con la gestión del riesgo, establecer esos límites hasta donde yo voy a establecer perder mi cartera, que un cliente se demore en mi pago, que tenga pues algunas pérdidas allí físicas de inventario. Eso yo lo tengo que aprender a definir en un límite y también aprenderlo, como lo hablábamos allá, a aceptar una evaluación y medición de esos riesgos, siquiera por lo menos cada trimestre, cada 6 meses, cómo estamos, así como hacemos nuestro balance financiero, también evaluar cómo estamos en la gestión del riesgo, no que esto sea fruto de un evento que ocurrió y que nos dejó sin nada, ¿sí? Entonces, por eso que no nos tome por sorpresa. De otro lado, pues estar en ese monitoreo y ese control de los riesgos. Entonces, fíjate que aquí, pues no se lo quise traer en un círculo vicioso, sino que podamos establecer ese centro de la operación, ese centro de la administración del riesgo para poder hacer una operación impecable y que no vaya a ser fruto de sorpresas y de sobrecostos, porque es que yo nunca supe que esto funcionaba así. Entonces, normalmente las cosas a nosotros nos ocurren situaciones no tan agradables, es a veces por desconocimiento, ¿sí? Pero creo que si lo supiéramos, también buscaríamos la forma de manejarlo. Por último, y ya para escucharles, si tienen alguna pregunta, allí, si no inviertes en la gestión de tus riesgos financieros, no importa cuál sea tu negocio, será un negocio de riesgo. ¿Sí? Entonces, quiero dejarlos para el cierre de esta sesión, de la presentación como tal en este momento. Ya, Carol, me dirás si tenemos allí preguntas para darles respuestas y con esto cerraría la presentación. Muchas gracias, Ederly, por toda la información que hemos recibido, la verdad, demasiado importante y de una manera muy, muy práctica. Pues le quisiera pedir el favor a Oscar a ver si a través del chat nos puede compartir las preguntas. Lo que pasa es que en el momento no las puedo visualizar, entonces a ver si tú nos colaboras. Bueno, Carol, entonces, mientras Oscar si nos comenta allí, pues recomendarles que continúen conectados con la Feria Virtual para la Microempresa en esta temática central que ha sido el día de ayer y hoy, 9 y 10 de junio, marketing y ventas. Desde Estrategas Consultores agradecemos la invitación que ha hecho la Cámara de Comercio. Seguiremos pues apoyando al microempresario, al emprendedor en estas jornadas que seguramente se estarán desarrollando a lo largo del año 2021 y los esperamos con todo el entusiasmo a seguir gestionando sus riesgos e iniciar la tarea. Es importante empezar de una vez. Estamos como en el corte del año donde también podemos hacer un pequeño balance, sea positivo, sea negativo el resultado, sea cual sea el resultado, hay que entrar a actuar, no quedarnos quietos frente a la gestión del riesgo. Gracias, Ederly, muy importante la información. Y pues mira, aquí hay una pregunta de Sí. Esteban. En la parte financiera, ¿cuál sería el primer consejo que daría para una empresa que recién lleva un mes y que desconoce muchos de estos aspectos que implican estar formalizado en la Cámara de Comercio? Me repites al principio que no, ¿cuál sería? Es que la primera parte no te la ¿Cuál escuché bien. sería el primer Sí, consejo que sí. daría para una empresa que recién lleva un mes y que desconoce muchos de estos aspectos y que implica estar formalizado en la Cámara de Comercio de Bogotá?
Ah, excelente. Para aquellos que están iniciando y para aquellos que están pensando en formalizarse prontamente, o sea, que en unos 2 meses ya van a tener su RU, su cámara de comercio, es tomarlo con toda la responsabilidad, acompañarse de un buen contador, sobre todo un contador que conozca el sector, porque normalmente uno, el hacer su actividad económica la maneja, está inmerso en ella, pero lo técnico lo desconoce. Empezar también a trabajar en unas sesiones siquiera cada 2 meses para que les empiecen a presentar los datos y empiecen allá a encontrar la tendencia que va teniendo, pues acá hablando desde lo financiero, cómo están teniendo los comportamientos del flujo de caja, de la liquidez, porque por allí es donde viene el esguince, viene el dolor de cabeza y cuando nos damos cuenta es que ya la entidad está en cuidados intensivos. Entonces eso es como una pequeña... Eh, a veces de pronto pues iniciamos nuestro mundo laboral sin todos los instrumentos, entonces donde estoy más débil, debo irme más acompañado de un profesional. No necesariamente el contador lo requieren de tiempo completo, pero deben saber optimizar ese tiempo de asesoría para que desde luego ustedes empiecen a hacer desde el primer día lectura y seguimiento de sus estados financieros. Entonces espero, Esteban, y no descuidarse, es decir, eso es como cuando iniciamos en el colegio y desde el primer día somos juiciosos con el tema de lectura, con el tema de horarios, lo mismo pasa. Esa primera etapa, ese arranque de las microempresas en la formalización, es iniciarlo con muy buenos hábitos en sesiones acompañadas con su contador o con el equipo que finalmente ustedes decían, no se vayan solos. Ay, muchas gracias por tu respuesta, Eli. No sé si tenemos tiempito para otra pregunta. Claro que sí, por eso la idea es que ustedes tengan ahí el espacio. Claro que sí. Ok, bueno, entonces te pregunta Joana Navarro. Quisiera saber en qué momento financiero de flujo de caja es claro que hay que tomar nuevos rumbos. Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos, es importante estar haciendo flujo de caja, pero cuando nosotros estamos teniendo normalmente 3 meses seguidos, estamos teniendo un flujo de caja negativo, allí nos está generando un riesgo de que la microempresa está empezando a tener problemas, ¿sí? O sea, que requiere el especialista, que requiere la ayuda que a veces uno no quiere aceptar porque uno dice, yo aguanto, yo aguanto. Entonces, eso no quiere decir en ese momento que cuando llevo 3 periodos seguidos, y eso me refiero a 3 meses consecutivos, mi flujo de caja operativo está siendo negativo, tenga que cerrar. Pero sí me advierte que debo diseñar los planes para poder proyectarlos por lo menos, siquiera en este caso, 6 u 8 meses, para poder mirar cómo reaccionan y estar en permanente monitoreo. Si finalmente me estoy dando cuenta que la situación, que las estrategias no están funcionando y que mi capital se ha reducido a más del 50%, tendría que evaluar dos. O cierro, o me fusiono, o consigo un nuevo cliente. Siempre este tema de los recursos, de las decisiones financieras, no siempre es una sola alternativa. Siempre debo analizar por lo menos la agresiva, que sería cerrar, ¿cierto? La segunda, que sería colocar capital en riesgo adicional del que ya he colocado inicialmente, si lo tengo, y la quiero haberte aclarado allí, pero debo darme el tiempo de hacerle seguimiento a ese plan porque pues tomar la decisión abruptamente, a veces pasa, el año pasado muchas personas querían cerrar eh, y no se, y pues obviamente era una decisión pues que todos estábamos pasando por momentos complicados y habría que mirar ese proceso de adaptación para luego sí analizarla con proyecciones, qué tan viable y qué estrategia le voy a colocar allí. Entonces espero, Joana, que te haya podido aportar algo.
Muchas gracias, Erly. Pues no visualizo más preguntas. Igual también quería comentarles que en el chat les dejé un correo electrónico, luz.medina@ccb.org.co, a donde ustedes se van a poder contactar si requieren información acerca del programa de acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, y un número de WhatsApp en donde también pues van a poder colocar allí sus datos para luego poderlos contactar y ampliar un poco pues el programa de fortalecimiento empresarial para cada una de las personas que estén interesadas. Pues él no. Me dice aquí Joana nuevamente, aunque no, hoy la última alternativa se cortó en ese momento. Ah, bueno, entonces estábamos hablando que siempre en las decisiones, o sea, aunque uno debe decir no, la palabra siempre no se debe decir, se recomienda que en temas financieros se tengan por lo menos tres escenarios. Uno de ellos, pues, es inyectarle más capital por parte del socio, si hay esa alternativa, el socio fundador o de los socios. La segunda, pues, es buscar una financiación, si es que es viable, ¿cierto? Porque a veces no necesariamente que me esté generando negativos en el flujo de caja, tengo solvencia y es posible que me pueda generar allí. Y lo tercero es mirar la opción de venta, de fusionarme con otro socio o otros aliados. Listo, Joana, no sé si Evelyn. ahí ya se alcanzó a escuchar bien de pronto. Sí, sí, señora, se escuchó bien, se entendió perfectamente. Aquí nos dice otra pregunta, cajas box. Otra pregunta se puede cajas box, pero no dice, Sí, no hay más información. Dice, en mi caso tengo ventas internacionales, pero no nacionales. Ah, ¿hay acompañamiento para este tipo de empresas a nivel financiero? desde la Cámara de Comercio, claro, y también la invitación, pues qué bueno que estés en el campo internacional, pero acuérdate, también hay importante hacer diversificación de un MIS para buscar ese equilibrio, ¿no? Pero desde luego que felicitaciones que estés en ese campo internacional. Aquí hay un área de internacionalización, yo creo que Carol también puedes darles información y por supuesto, porque fíjate que buenísimo sería que todas nuestras microempresas tengan esa visión internacional porque podemos ser competitivos afuera. El trabajo, tanto de producto como de servicios, muy bien valorado, muy bien pago fuera del país también. Ay, gracias, Erly. Pues sí, les voy a repetir el correo por si no logran visualizarlo. Es luz.medina@ccb.org.co. A cualquier inquietud, cualquier pregunta en cuanto al servicio de acompañamiento, allí pueden escribir y recibirán respuesta inmediata para poderlos orientar en cuanto a los servicios que nosotros tenemos para ustedes. No hay más preguntas, Erly. Muchísimas gracias por No. todo tu apoyo, por la información tan valiosa para nuestros empresarios y emprendedores. Y pues, mil gracias. Bueno, no, una excelente para todos ustedes y sigan pegados a la Cámara de Comercio, a la Feria de la Microempresa y a todos los servicios que está ofreciendo en este proceso de reactivación. Estamos seguros que en la medida que vayamos acompañados, porque a veces nos sentimos solos, ¿sí? Y ante incertidumbre mucho más, seguro los resultados van a ser grandiosos. Éxitos y una excelente tarde. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias.